Buenas tardes, profesor. Vamos a ver los diagramas de Pareto. Vamos a hacer una fase sencilla, que es totalmente funcional, pues. Y vamos a ver una fase donde vamos a agregar un par de elementos con fin de reforzar el análisis visual. Entonces, estos son los datos, unos datos de las causas, unas causas genéricas y una frecuencia. Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar los datos y los vamos a ordenar. En este caso vamos a ordenar por frecuencia, de mayor a menor, paso tradicional, y vamos a crear una columna que sea de porcentaje acumulado. La vamos a dejar en blanco por el momento, ya vamos a ver para qué va a servir. Y en esta columna, en la columna siguiente, vamos a dar la frecuencia más la celda superior. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que a medida que vayamos arrastrando el cursor, la celda, el contenido de la celda, vayamos viendo el porcentaje acumulado. Entonces, como vemos aquí 450, se va pasando aquí 450 y así hasta que lleguemos al total de 1043. Si queremos corroborar la suma, aunque el elemento no es necesario, podemos de manera tradicional darle autosuma y ver con el fin de corroborar, o podemos simplemente seleccionar y en la barra inferior de Excel nos aparece la suma que da 1043. Cualquiera de esos elementos es válido. Esta última columna no es necesario que la marquemos, y además si la marcamos el texto que nos aparezca aquí nos va a dificultar la suma. Entonces es una columna de apoyo, por lo tanto no la vamos a marcar y además no va a ser parte del análisis. En esta columna de porcentaje acumulado lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el contenido de la columna siguiente con el fin de hallar el porcentaje sobre la frecuencia acumulada. Entonces vamos a hallar el porcentaje acumulado, lo dividimos sobre el total y fijamos con F4 esa celda. Lo mismo, podemos hacerlo con el contenido de la autosuma o con el número final, pero en este caso pues ese número es suficiente. Arrastramos hasta el final y le damos formato de porcentaje. Entonces hasta allí están todos los datos que necesitamos. El paso siguiente es generar el gráfico. Seleccionamos las tres columnas del análisis, pues nos aseguramos de que nos dé 100%, como es efectivamente el caso. Vamos a insertar una columna, vamos a insertar columnas y allí ya tenemos las frecuencias acumuladas. ¿Cuál es el paso siguiente? Vamos a seleccionar la serie de datos pequeña. Abajo en la parte superior se ve la segunda columna. Obviamente comparativamente es mucho menor. Entonces vamos a cambiar el tipo de gráfico y le vamos a dar una línea con marcadores. Damos a aceptar y vemos cómo aparece. Seleccionamos esa línea dando clic, damos clic contrario, vamos a dar formato a serie de datos y en la primera pantalla que nos aparece en opciones de serie vamos a darle que nos dé por favor los valores de esa serie, nos los ponga en un eje secundario. Cerramos y efectivamente allí tenemos. Hasta aquí tenemos todos los elementos básicos del diagrama de Pareto. Pero ¿qué falta? Falta darle las escalas a los ejes para que nos dé la escala total de la frecuencia. Entonces nos paramos en el eje de la frecuencia simplemente dando clic en cualquiera de los números. Allí vemos cómo se selecciona. Damos clic contrario, dar formato a eje, y donde dice cantidad mínima nos vamos a asegurar que esté en 0 y en máxima en el total que nos dio, en este caso fue 1043. Damos cerrar y vemos cómo están las frecuencias hasta allá. Lo que nos queda hacer en la siguiente es ir al formato del eje de porcentaje y asegurarnos de que la mínima es 0, como este es el caso, y que la máxima es 1 o 100% para el sistema. Entonces allí ese es el diagrama de Pareto. Hasta aquí ya tiene todos los elementos. Vamos a ir con la parte de los elementos adicionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas grillas de los gráficos, de cualquier tipo de gráfico, son rara vez utilizadas o poca vez resultan útiles, entonces las vamos a eliminar para el análisis visual. Lo que podemos hacer es crear una columna que vamos a llamar la columna del 80-20 en los datos.
seleccionamos todos los del rango de datos, el espacio de los datos, y damos 8, damos control enter, o podemos simplemente poner en la primera y arrastrar hasta el final. Ya veremos cómo se hace. Y luego vamos a dar porcentaje. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Vamos a ir a diseño, en la pestaña donde dice herramientas de gráficos. Una vez estamos parados en los gráficos, le damos seleccionar datos, agregar una nueva serie, y le decimos que el nombre de la serie es el nombre de la columna, que es 8020. Es un nombre cualquiera. Le damos en valores de la serie, seleccionamos todos los valores de esa serie, que en este caso son todos iguales, y vemos cómo nos aparece. Damos otra vez a aceptar y vemos cómo nos aparece en el gráfico una línea en el 80%. Esto nos va a ayudar pues a darle claridad al análisis. Para ver mejor las escalas y los números, podemos, seleccionando el gráfico, vemos cómo aparece la herramienta de gráficos. En diseño aparece mover gráfico. Damos clic allí en hoja nueva, damos a aceptar y allí vemos pues mejor las escalas. Esto concluye los análisis y el diagrama de Pareto en una parte sencilla y una parte con elementos de soporte. Muchas gracias.